la primera parte de la sesión inicial de la recuperación de experiencia y conocimiento previo. Esta primera diapositiva, lámina, tiene el de aprendizaje, de muy buenas prácticas. Aquí presento el propósito que ya expliqué al inicio. Bien, la agenda de la sesión, los diferentes temas a desarrollar en esta etapa de inicio. Solo estaré presentando la etapa de inicio porque voy a tomarme un poco tiempo. El objetivo de la situación de aprendizaje es vincular el tema de la unidad de aprendizaje con la situación de la pandemia actual, utilizando la estrategia de aprendizaje basado en problemas, resolución de problemas. Una frase reflexiva de dos importantes personajes de la historia, uno de la historia de la matemática y otro de la historia de la psicopedagogía, donde ellos muestran que la música es meramente un modelo matemático. Pensamiento algebraico y muestra la relación que hay entre el razonamiento y los procedimientos mecánicos del álgebra, así como la evolución de ese razonamiento integrado al pensamiento mecanicista del álgebra. Indicadores de logro a desarrollar, la meta a lograr en la sección de recuperación de diagnóstico. Aquí entiende el concepto patrón, representa y analiza situaciones usando símbolos algebraicos. En esta sesión estaremos retroalimentando, repasando a manera de diagnóstico algunos aspectos algebraicos que deben previamente entender los estudiantes para poder manejar y dominar los conceptos que se pretenden desarrollar en esta unidad. Aquí tenemos una lámina donde presentamos una serie de figuras geométricas formadas por fósforo, podríamos decir. Y aquí se le pide al estudiante que encuentre el próximo arreglo, que lo dibuje específicamente, que encuentre la cantidad de fósforo que se necesitan para el quinto y el sexto, cuál es el patrón, y ellos tendrán que desarrollar eso en su cuaderno. Evidentemente, ellos van a tener que detenerse a pensar un poco para poder lograr ese indicador, esa meta. El mismo concepto de identificar patrones. Es el objetivo de su ejercicio, que ellos averiguar si ellos tienen la capacidad de identificar patrones y modelar patrones. Pero en este caso vamos a identificar patrones numéricos algebraicos
en una secuencia, una serie de números dados y de expresiones algebraicas dadas. Entonces debemos identificar cada estudiante debe identificar el patrón para lograr lámina. Vamos a repasar el concepto de lenguaje algebraico y lenguaje coloquial y la relación que hay entre estos dos, el lenguaje coloquial y el lenguaje algebraico. Se dan una serie de enunciados en el lenguaje coloquial para que cada estudiante exprese dicho lenguaje mediante una expresión. Lo mismo aquí entonces establecemos una relación entre el lenguaje coloquial, el lenguaje aritmético y el lenguaje algebraico. Cada estudiante debe expresar estos enunciados dados en lenguaje coloquial, debe expresarlo en el lenguaje aritmético y lenguaje algebraico al mismo tiempo. Una expresión para cada tipo de. Aquí entonces haremos un ejercicio inverso. Me dan una expresión en lenguaje algebraico y cada estudiante debe traducirla a un enunciado del lenguaje coloquial y viceversa. Aquí vamos entonces a retomar un poco de historia del álgebra, específicamente el álgebra de las ecuaciones, donde Diofanto de Alejandría es uno de los protagonistas. Donde tiene este problema, este acertijo de la vida de Diofanto, tiene como finalidad encontrar la edad de Diofanto, pero eso será un acertijo para que ellos posteriormente, cuando se desarrolle el problema, ellos puedan resolverlo de forma independiente a medida que desarrollen las competencias de la unidad y desarrollen los indicadores de logros. Ellos ya al final ellos puedan de manera independiente y autónoma desarrollar dicha actividad. Presentar boletines, dos láminas de dos boletines de la evolución del COVID-19, la del boletín número 3 y la del boletín número 43. Con esta lámina se pretende que el estudiante la observe, que haga conjetura e inferencia a partir de ella y mediante esta, entonces se le preguntará a ellos varias preguntas donde ellos levantando su mano van a responder de acuerdo a su inferencia y a la conjetura hecha entre estas dos láminas, para que ellos comiencen a desarrollar su pensamiento lógico. Las mismas informaciones las presentamos ahora en un mapa de la República Dominicana, donde se presentan los casos positivos y los casos en rojo, que representan la cantidad de fallecidos a medida que la enfermedad va evolucionando en todo el territorio nacional. El estudiante debe observar detenidamente esa imagen
para posteriormente, con previo aviso, ellos van a responder preguntas y hacer el boletín número 48, ya bastante evolucionada en el territorio nacional, la enfermedad. De los primeros boletines del COVID-19 en el territorio nacional, su evolución gráfica. En esta gráfica ilustraremos situaciones similares a las anteriores y pondremos los estudiantes a sacar inferencias y conclusiones a partir de esa información. Cuando lleguemos, analicemos el boletín 77, entonces previamente les mostré el formulario de preguntas que ellos deben responder, ya sea basado en la experiencia que ellos tengan y en base a las informaciones de los medios de comunicación y de las redes sociales que ellos tengan. Entonces ellos van a responder empíricamente, como diríamos, esas preguntas basadas en la información ya adquirida. La presentaremos en la finalización del desarrollo, de la etapa de desarrollo de esta sesión de aprendizaje, que es la primera. Y aquí introduciremos la resolución de problemas, no necesariamente matemático, puede ser de cualquier otro tipo, de cualquier otra área del saber cotidiano y del saber científico, técnico. Y específicamente trabajaremos el método Polya, si le llamo, y le daremos a conocer los pasos que llevan este procedimiento, una especie de algoritmo, y cuáles son los pasos en cada etapa de la resolución del problema. Esto es importante para el aprendizaje de los estudiantes debido a que ellos en esta unidad específicamente ellos van a trabajar la resolución del problema. Así que muchas gracias y esta es la etapa inicial de la sesión 1 de la secuencia didáctica, y no es de solo explicaré esta por asunto de tiempo y de programación. Así que muchas gracias.